Es una localidad suburbana en el suroeste de Londres, Reino Unido, y se encuentra a poco más de 13 kilómetros de la ciudad. Richmond en su larga historia ha cobrado importancia con la apertura de la estación de trenes en 1846. Actualmente es un centro comercial local importante con un gran número de parques y espacios abiertos, así como edificios históricos. En el área que hoy se conoce como Richmond, antiguamente formaba parte de Sheen hasta hace 5 siglos atrás. En 1299, el rey Eduardo I, quien ejecutó a William Wallace, conocido en la película como Corazón Valiente, trasladó a toda su corte a su casa en Sheen y de esa forma se convirtió en la residencia real. Y fue en Sheen donde los comisionados de Escocia se arrodillaron ante el rey inglés. Descríbanos lo que podríamos descubrir en este parque. Bueno, hay muchos insectos como el Myrtle Beetle y unas hormigas también, unos pájaros también diferentes, hay patos, Abejas, bee, chupitos, early mining bee, ciervos, los pájaros, sí, the grey heron, búhos, buzzard, aves, owls, some deers. Okay. Very nice. Sí, Bueno, así que bienvenidos a Richmond. gracias. En Richmond encontramos espacios naturales únicos que permiten salir del bullicio de la ciudad y encontrar entornos verdes que los ciudadanos londinenses y turistas aprovechan a diario. Este atractivo jardín arbolado a principios de 1800 del siglo pasado está orgánicamente arbolado, lo que resulta en una rica flora y fauna, como las azaleas perennes y camelias que han sido plantados junto a sus estanques y corrientes de agua. El sistema de agua para Isabella Plantation fue desarrollado en la década de 1950. El Parque Richmond está rodeado por una pared de 13 kilómetros de largo y 3 metros de altura, construido a principios de los años 1600 y tiene 6 portones principales. El Parque Richmond perdió más de 1000 árboles en las tormentas de 1987 y 1990, y sus restos se pueden ver en diferentes lugares del parque. Richmond Park es un importante refugio para diferentes especies de animales y plantas, incluyendo exóticas aves, así como los bulliciosos periquitos. En él encontramos a pájaros carpinteros, ardillas, conejos, serpientes, ranas y sapos, además de los famosos ciervos que por centurias han estado viviendo aquí. Las diferentes clases de aves, con su maravilloso canto, alegran el paisaje, además de los muchos insectos. Árboles antiguos acostados, que aún estando muertos, dan vida a hongos en su innumerable cadena de vida que ello propicia. También son notables sus raros escarabajos.
Hay alrededor de 30 estanques que liberan agua para los ciervos y todos los animales que cohabitan en el parque. El Puna Attenborough es el más nuevo, inaugurado por el naturalista Sir David Attenborough en 2014. Richmond Park tiene más de 700 ciervos y gamos que deambulan por todo el parque. El cuidado que brindan diferentes instituciones como los Amigos de Richmond es muy importante y se encargan de la vigilancia y protección del parque. Algunos ciervos mueren en accidentes de tráfico o son atacados por los perros que los visitantes llevan consigo, por lo que es necesario que respeten las reglas que implican mantener a sus animales vigilados y recoger los desperdicios que estos hacen durante sus paseos. En realidad, toda persona tiene que ser consciente en esta época de COVID de cuidar su salud y cuidar este maravilloso pedacito de naturaleza que viene siendo protegido por más de 400 años. Hemos celebrado con tapas nuestra salida de la cuarentena. Esperemos que la segunda ola no venga, Dios bendiga. Porque si no, Dios nos ampara, eso sería terrible. Lamentablemente, pese a la belleza y diversidad de las formas de vida, las especies de plantas y animales se extinguen a un ritmo alarmante a consecuencia de la acción humana, sea esta por la destrucción de su hábitat, introducción de especies foráneas, sobreexplotación, crecimiento demográfico de la población mundial, calentamiento global u otros factores. La pregunta al final es, ¿quién podrá detener esta epidemia de extinciones en medio de una pandemia mundial como el COVID?